Edmundo González Urrutia será el nuevo jefe de Estado y el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión, y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día. Están partiendo de un orden democrático y constitucional, como que si hubo una elección normal, y tras esa elección normal entonces corresponde la juramentación, y tras la juramentación va a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional lo va a juramentar. Y no han entendido que no hay institución legítima ni constitucional en Venezuela desde el año 2017. Por eso sé que el 10 de enero tendremos un nuevo presidente y un nuevo comandante en jefe. Por eso yo nunca defendí la tesis de la juramentación, porque tras la elección del presidente ya teníamos una institución legítima, porque la legitimidad viene de la soberanía popular, y la soberanía popular, en decisión, escoge un presidente. El presidente debió haber asumido el cargo no el 10 de enero, sino de manera inmediata, porque estamos partiendo de un contexto donde hay un estado de facto y no hay ninguna institución legítima en Venezuela. Si usted volviera para el 10 de enero, asume que puede ser detenido, ¿no? Confío que no. ¿Pero está preparado familiar, personalmente, para una situación así? Estoy moralmente preparado. La Constitución permite un solo presidente. Yo soy el que voy a tomar posesión del cargo el 10 de enero. Yo voy el 10 de enero a tomar posesión de mi cargo como presidente electo de Venezuela. El 233 establece que si no se juramentó, hay una ausencia del cargo antes de la juramentación y por tanto se tienen que convocar unas nuevas elecciones, porque hay ausencia del cargo, no hay presidente en Venezuela. No se toma juramentación después de haber ganado una presidencia de la República porque no hay voluntad. No se hizo el referéndum revocatorio cuando la Asamblea Nacional tenía mayoría absoluta porque no hubo voluntad. No se juramentó ni se hizo la elección y la designación de los rectores del CNE por parte de la Asamblea Nacional, que era mayoría absoluta por parte de la oposición, porque no había voluntad. Hubo un movimiento para supuestamente hacer unos depósitos para que hubiese una intervención en Venezuela. Entonces estaban cobrando 100 millones de dólares, ¿no? Estaban apuntando a llegar a... La oposición pudo pagar fácilmente esos 100 millones y no hubiese pasado nada. En el hipotético caso de que hubiesen querido. Se los hubiese podido dar directamente a Eric Prince para que hiciera el trabajo. Entendamos que es esa élite corrupta que conforma gobierno y oposición, que conforma Mesa de la Unidad Democrática y Gran Polo Patriótico, lo que tenemos que desechar como venezolanos. Como que es una elección general, soberana, por mandato popular. Una metáfora refiere a un grupo de personas que estaban conversando en referente a un caballo muerto. Entonces, la intención era tratar de mejorar al caballo. Algunos pedían una silla para el caballo muerto, porque con una buena silla, pues a lo mejor se sentía más cómodo el caballo muerto. Para otros le pedían un mejor jockey, porque el jockey podía ayudar a la velocidad del caballo muerto. Y pasaron por la herradura y la alimentación, el ejercicio, hasta una novia. Pero nadie se ha dado cuenta. El caballo ya está muerto. Pensadores de Conciencia, Episodio 7, Venezuela en la cuerda floja, crisis constitucional y escándalo de corrupción. Bienvenidos a un nuevo programa de Pensadores de Conciencia. Antes que todo, queremos darle bendiciones a todos, en nombre de Dios Padre Todopoderoso. El tema de hoy va a ser Venezuela, aunque para muchos ese tema ya está trillado. Entendemos claramente que a estas alturas es importante definir qué ha pasado en el 2025 y cuáles son las conclusiones reales de todo ese movimiento político que se dio en Venezuela. ¿Cuáles son las expectativas de las personas? ¿Cómo están ahorita los venezolanos que apoyaron de alguna manera esta situación nuevamente? ¿Cuál es la situación de los políticos, sobre todo con las nuevas noticias de corrupción ventiladas por el gobierno de Donald Trump? Entonces, vamos a darle un poquito de luz a todo esto. Bueno, yo creo que los ánimos en cuanto a las personas que de alguna manera se esperanzaron por este nuevo movimiento han bajado muchísimo. El ambiente que se percibía y cercano al famoso 10 de enero era un ambiente de esperanza. Y ahora, lamentablemente, hay es un ambiente de desesperanza. ¿Qué volvió a ocurrir? Que era lo que veníamos conversando en esos episodios anteriores cuando hablábamos de Venezuela. Como no se entendió nunca el contexto, fíjate que el argumento que utilizaron en torno al 10 de enero era un argumento constitucionalista. El presidente empieza el ejercicio de sus funciones tras la juramentación. La juramentación no es más que la formalización del ejercicio del cargo. Dos posibilidades de juramentarse, ante la Asamblea Nacional o ante el Tribunal Supremo de Justicia. Desde julio hasta enero, Edmundo estaba diciendo que iba a ir a juramentarse en Venezuela, a pesar de que tenía la posibilidad de hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que lo habíamos mencionado, que era todavía el único poder público que quedaba vigente.
No lo hizo ni ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ni entró a Venezuela, y su promesa de juramentarse quedó allí. Eso es lo que percibe la gente, que hubo una burla, hubo una promesa que no fue cumplida, que no fue honrada. Y es que aquellos que estaban defendiendo la tesis constitucional de la juramentación pareciera no haber leído la misma Constitución. Efectivamente, tras la elección de un presidente, la Constitución ordena como mandato constitucional la juramentación. No es algo que se tenga que hacer si puede o si no puede. El mandato constitucional es muy claro. El presidente electo deberá tomar posesión del cargo el día 10 de enero ante la Asamblea Nacional y en caso de que no se pueda ante la Asamblea Nacional, ante el Tribunal Supremo de Justicia, Y tiene un tiempo perentorio para eso. el 10 de enero. No, Si no, claro, pero ¿cuánto tiempo a partir del 10 de enero si no se cumple? si no toma juramento el 10 de enero, se entiende que el presidente o presidente electo ha faltado a la Constitución y hay un abandono inmediato y de facto del cargo. Y por tanto, lo que manda la Constitución en su artículo 233, si lo podemos colocar en pantalla, vamos a colocarlo, lo que manda la Constitución según el artículo 233 es que si esa ausencia del cargo, por abandono en este caso, se da antes de la toma de posesión, se tiene que convocar una elección en los 30 días siguientes. Perfecto. En principio, todo esto que con lo que se está engañando al venezolano, que 90 días, que existen 90 días, estamos hablando de que los 90 días son única y exclusivamente para un presidente electo en funciones que sale del territorio nacional y no puede. El tema de la ausencia absoluta cuando hay más de 90 días fuera del territorio. Exactamente. La Asamblea, en la misma Constitución establece que podrá declararse ausencia absoluta del presidente, del cargo del presidente, cuando está más de 90 días fuera del territorio nacional. En el caso de Edmundo González, que ni siquiera se juramentó, estuvo muchísimo más tiempo fuera de la República, pero es que ni siquiera se juramentó. Por supuesto, no. Entonces la ausencia es Para un analizada presidente. para un presidente que ya se haya juramentado. Exacto, que es lo que se está diciendo por ahí. Quería aclarar que eso tampoco aplica para el señor Edmundo. Pero lo que sí aplica para Edmundo, que lo establece el mandato constitucional, no es solamente la juramentación que no hizo y por tanto violenta la Constitución, Ujú. sino que también, en caso de no hacerlo, manda la Constitución dos artículos más abajo, porque el que manda a la juramentación es el 231, dos artículos más abajo, que es el 233, establece que si no se juramentó, hay una ausencia del cargo antes de la juramentación y por tanto se tiene que convocar unas nuevas elecciones, porque hay ausencia del cargo, no hay presidente en Venezuela. Lo que, ¿por qué hago énfasis en aquellos que defendían la tesis de la juramentación? Porque están partiendo de un orden democrático y constitucional, como que si hubo una elección normal y tras esa elección normal entonces corresponde la juramentación y tras la juramentación va a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional lo va a juramentar. Claro, Y no han entendido que no hay institución legítima ni constitucional en Venezuela desde el año 2017, porque desde el año 2017 la Asamblea Nacional Constituyente es la que ha convocado sin tener competencia para eso todas las elecciones que han venido después formando la Asamblea Nacional, formando incluso alcaldes y gobernadores, convocando elecciones presidenciales, si te das cuenta, entonces lo que está haciendo la Asamblea Nacional, la perdón, oposición, la oposición, es legitimar las el, instituciones, el gobierno anterior y por cierto sus instituciones. todas las Porque instituciones. si yo tengo que respetar en un estado los tiempos normales de elección y de juramentación, es porque se entiende, presume y entiende que la persona, el saliente, está cumpliendo con un mandato constitucional. Caramba, claro que sí. ¿Entiendes? Es que Entonces, eso es lo que han estado haciendo durante todo el tiempo. Y no, por ahorita eso. que van a ir nuevamente a elecciones de alcaldes y gobernadores, están volviendo a legitimar lo que no tiene legitimidad y lo que no tiene legalidad ni constitucionalidad. Por eso yo nunca defendí la tesis de la juramentación, porque tras la elección del presidente ya teníamos una institución legítima, porque la legitimidad viene de la soberanía popular y la soberanía popular en decisión escoge un presidente.
El presidente debió haber asumido el cargo no el 10 de enero, sino de manera inmediata, porque estamos partiendo de un contexto donde hay un estado de facto y no hay ninguna institución legítima en Venezuela. Lo que pasa es que entiendo que hubo una elección, pero no hubo intención. Porque eso ya lo veníamos hablando. No hay voluntad política por parte de la oposición en de verdad restaurar la democracia y la constitucionalidad, el orden constitucional en Venezuela. No existe, no quieren hacerlo, se Entonces ya niegan a podemos hacerlo, decir colaboran. que lo sorprendió el hecho de que ganara el mundo. Fue una sorpresa. Y Y que después no dijeron, querían hacer la ya magia. ganamos y ahora, Eh, bueno, vamos a buscar más plata a nivel internacional, vamos a hacer una gira. Hicieron su gira y consiguieron plata. Por supuesto. Y sigue la gira no se ha acabado, No, ni se acabará. ni se acabará, porque entonces tranquilo, que la tercera etapa, y la cuarta, la quinta, la sexta y la decimoctava, Es así. y seguiremos entonces en esa lucha Bueno, eterna. seguirán los que creen, ¿eh? Yo en lo personal siempre he dicho que no creo en la oposición venezolana. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo se recupera Venezuela? O sea, nos desesperanzamos y ya, y No, damos esto por perdido en lo absoluto. ¿Cómo se recupera en Venezuela? Primero partamos que hay un estado de facto, que no hay ninguna institución legítima en Venezuela y que por tanto tenemos que recuperar la institucionalidad. ¿Cómo se recupera eso? A través de la soberanía popular, el voto. ¿Y cómo se hace eso? Se convocan elecciones generales donde se va a escoger al presidente de la República y se va a escoger al Parlamento venezolano, a la Asamblea Nacional, a los diputados de la Asamblea Nacional. Con eso, la elección más importante, evidentemente el liderazgo del presidente va a ser muy importante, pero lo más importante va a ser aquellos que se nombren como diputados de la Asamblea Nacional, porque son ellos los que van a tener que nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, van a tener que nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, van a tener que nombrar a los actores que representan el poder ciudadano. Es así. Ya alcaldes y gobernadores tendrán de ¿Cuándo se pudo haber hecho esto? se pudo haber hecho en el momento que la Asamblea Nacional le perteneció Con mayoría con absoluta a la mayoría oposición. absoluta a la oposición, pero no había voluntad. Entonces no se hizo porque no había voluntad. Exacto. No se toma juramentación después de haber ganado una presidencia de la República porque no hay voluntad. No se hizo el referéndum revocatorio cuando la Asamblea Nacional tenía mayoría absoluta porque no hubo voluntad. No se tomó, no se juramentó ni se hizo la elección y la designación de los rectores del CNE por parte de la Asamblea Nacional, que era mayoría absoluta por parte de la oposición, porque no había voluntad. Ese mismo consejo, esa misma decisión es lo que trae consigo que tengamos el Consejo Nacional Electoral secuestrado, que por tanto ninguna elección que convoque ese Consejo Nacional es válida. Entonces, como estamos en un juego trancado a nivel constitucional, legal y legítimo, porque ninguna de las decisiones que toma el pueblo soberano se están respetando en Venezuela. ¿Y quiénes son los primeros que irrespetan ese El, mandato popular? el propio gobierno y la oposición. La oposición venezolana, la pseudo oposición venezolana y la tiranía, evidentemente. Entonces entendamos que es esa élite corrupta que conforma gobierno y oposición, que conforma Mesa de la Unidad Democrática y Gran Polo Patriótico, lo que tenemos que desechar como venezolanos. Como que es una elección general, soberana, por mandato popular. Por supuesto. Esperemos entonces que este mensaje llegue a todos los venezolanos de conciencia, que hay muchos, Hay muchísimo. que ya se repite constantemente que esta pseudo oposición nadie la quería y todo lo demás, pero sabemos que tienen su grupúsculo que los apoyan. Y esos grupúsculos, esas fuentes de información, son aquellos que se les ha prometido cargos y posiciones políticas en el supuesto de llegar a un poder que ellos mismos no están buscando. O sea, que hasta ellos son tontos creyendo que le van a dar un puesto en un sitio donde ellos no están buscando ningún poder. Entonces, bueno, está dicho. Tú me contabas tras cámaras el cuento del caballo muerto. No Ah, sé si lo puedes compartir al sí, cómo público. no. Bueno, esto es una metáfora que refiere a un grupo de personas que estaban conversando en referente a un caballo muerto.
Entonces, la intención era tratar de mejorar al caballo. Algunos pedían una silla para el caballo muerto, porque con una buena silla, pues a lo mejor se sentía más cómodo el caballo muerto. Para otros le pedían un mejor jockey, porque el jockey podía ayudar a la velocidad del caballo muerto. Y pasaron por las herraduras y la alimentación, el ejercicio, hasta una novia. Pero nadie se daba cuenta que el caballo ya está muerto. No se puede hacer nada porque el caballo está muerto. Así está la oposición venezolana. Y su caballo. Y su caballo muerto. A mí me parece que la gente ya no debería sorprenderse porque la burla está desde que la oposición está trabajando, esta ficticia oposición. Ahora, en referencia a esta situación, digamos, de engaño político que quedó claro, evidentemente, como ahora tenemos una información que sale directamente del gobierno de Donald Trump, que es la corrupción en torno a una gran cantidad de dinero que se le entregó a la oposición, al gobierno de Guaidó específicamente y a otros personeros de, de la Mesa de la Unidad Democrática. Y eso que pararon las investigaciones hasta el año 2019, pero siguió habiendo financiamiento internacional en pro de esa lucha que habíamos dicho ya, que era una lucha aparentemente infinita de la oposición y que ya habíamos denunciado nosotros a través de este programa, que que lo que era realmente el objetivo de la oposición era hacer un negocio de la figura de la oposición. Exacto, ahora queda más claro lo que se dice de Queda el evidenciado negocio es ser oposición, porque la gente no entendía lo que era, ¿cómo es eso? Que el que negocio el es ser negocio solo oposición. es oposición. Bueno, Ujú. porque cada vez que tienes un payaso y llevas este payaso a diferentes países, los países creen que realmente hay una voluntad de cambio y aportan un dinero, y ese aporte dinerario, pues simplemente no pasa por las arcas de nadie porque es un donativo. Y ese donativo, pues se supone, se presume que va a ir a las fuerzas del bien y que va a llegar para motivar un cambio. Y eso se tiene años haciendo y el dinero a nadie se le da explicación y todo esto. Y bueno, simplemente el gobierno de Donald Trump acaba de aclarar esa situación. Yo quiero hacer un paréntesis para dejar claro que algunas personas creían que esto se debía a una retaliación por parte del gobierno de Donald Trump por aquello que la oposición apoyó firmemente a Joe Biden en su momento cuando pasó la situación en las elecciones, en las segundas elecciones de Donald Trump. Y bueno, nada, se fue de frente la oposición venezolana con Joe Biden. Ahora, yo no creo que eso sea una retaliación, yo creo que es simplemente aclararle a los venezolanos que pongan sus ojos en nuevos actores. Yo creo que ni siquiera el mensaje iba a los venezolanos. Que hay un mensaje que llega de retruque, por así decirlo, de manera indirecta a los venezolanos es otra cosa. Ujú. Pero desenmascarar a la oposición era para que el pueblo americano observase lo que se hacía, porque ellos van pagando impuestos y ¿qué hacen con esos impuestos? Pues financian luchas inertes en el restablecimiento de democracia, financiaron agenda woke, Exactamente. financiaron agenda LGTBI, financiaron agenda de feminismo radical, agenda de vacunaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aclaremos que eso fue la misma oposición, que es la que está financiando Pero todo es eso. que todo el tema de la USAID, que es esta organización que financió todo esto, y que no solamente salió el escándalo de la oposición venezolana, sino que desde ese organismo se estaban financiando todas estas cosas. Entonces queda no solamente establecido y claro la máscara que se le quita a la oposición en cuanto a su acto de corrupción, a esta falsa oposición, y que su trabajo perenne es mantener una especie de lucha eterna que sin llegar al objetivo de realmente recuperar y liberar a Venezuela y recuperar el orden constitucional y democrático en Venezuela. No solo se ve eso, sino que quienes estaban financiándolos, estaban financiando toda esta agenda woke, toda esta agenda LGTBI, toda esta agenda 2030. Entonces, ¿a quién pertenece la oposición? Obviamente. Por eso es que cuando Donald Trump anuncia que hubo fraude, ellos fueron los primeros que reconocieron a Joe Biden.
Actúan de la misma manera porque se trabaja y están siguiendo exactamente los mismos objetivos. Trump no solamente está mandando un mensaje a los venezolanos, también le está mandando un mensaje a sus nacionales. Hay que velar porque el dinero de los contribuyentes vaya destinado realmente a algo que beneficie a los contribuyentes. Y evidentemente hay muchísimos venezolanos en Estados Unidos que quieren la libertad de Venezuela y que son parte de esos contribuyentes. Sí, eso estamos de acuerdo. Inclusive hay unos comentarios referentes a qué hacer ahora. Evidentemente que la salida es buscar nuevos actores políticos, permitir que los nuevos movimientos emerjan, estos movimientos democráticos que definitivamente adversan realmente y verdaderamente al Estado, Claro, que surja una nueva oposición, evidentemente. pero una oposición real, no aquellos actores que buscan financiarse y enriquecerse de ser o disfrazarse de oposición y seguir perpetuando al régimen dictatorial que tenemos en Venezuela. Bueno, y gente muy cercana al gobierno de Donald Trump ha especificado claramente que, y hablo de venezolanos, que están claros en que el gobierno de Donald Trump vuelve a hacer negocios con Venezuela mientras se establece claramente cuáles son esas opciones políticas o nuevas opciones políticas donde el Estado americano pueda contribuir y coadyuvar esfuerzos para hacer un cambio en Venezuela, porque definitivamente no ve el cambio en los actores políticos que se encuentran en este momento en Pero es Venezuela. que se vio forzado a seguir conversando con Nicolás Maduro y su combo. ¿Y por qué se vio forzado? Donald Trump asume su juramentación el 20 de enero y se suponía que en Venezuela iba a ocurrir algo El el 10 10. de enero. Al no ocurrir nada el 10 de enero y llegar el 20 de enero, asumir Donald Trump y que continuara pasando los días sin que pasara absolutamente nada en Venezuela, obliga evidentemente a Donald Trump a conversar con los que están y los que controlan de alguna manera las instituciones. ¿Por qué? Porque de paso había una promesa política de Donald Trump de sacar a los delincuentes, el tren de Aragua que había mandado el mismo régimen de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos. Obviamente tenía que sacarlos de allí. Aunque desde mi punto de vista muy individual, me parece un error regresarlos a Venezuela, porque de allí salieron y de allí los mandaron. Claro, pero fíjate tú, hay otra situación en torno a la oposición y a los venezolanos en Estados Unidos. Hubo un movimiento para supuestamente hacer unos depósitos para que hubiese una intervención en Venezuela. Entonces estaban cobrando 100 millones de dólares, ¿no? Estaban apuntando a llegar a. Bueno, pero si te pones a ver, eso es mucho más de lo que le han dado a la oposición nada más a los Estados Unidos. A la oposición le han dado muchísimo más. La oposición pudo pagar fácilmente esos 100 millones y no le hubiese pasado nada. En el hipotético caso de que hubiesen querido. Se los hubiese podido dar directamente a Eric Prince para que hiciera el trabajo. Esa. Entonces, toda esta magia y esta mentira. Lo que hace es evidenciar que no hay voluntad política por parte de los actores de la oposición para de verdad rescatar a Venezuela de la situación en la que se encuentra. Entonces, cada vez que los venezolanos depositan su confianza en cualquiera de los actores que están en la mesa De la Unidad de la Democrática, unidad democrática, que es ese combo mágico que está allí, evidentemente siempre va a pasar lo mismo. exactamente lo mismo. Pero es que es un patrón. Exacto. Vienen las elecciones presidenciales, hay un fraude, se convoca a las calles y luego se dice que no se va a participar en ninguna otra elección hasta que se recupere la democracia en Venezuela. Luego vienen las elecciones de alcaldes y gobernadores y participan algunos de la oposición. Se empiezan otra vez a lanzar entre ellos hasta que vuelve a venir otra elección presidencial. Entonces, ¿quién decide en la oposición? ¿Quién está decidiendo en la oposición qué elección vale y quién no? ¿Quién decide vamos a las elecciones presidenciales o no? ¿Quién está decidiendo todo esto? Entonces, tras bastidores, ¿quién es el tetiritero real de la oposición? A mí me gustaría saber ese nombre. Para mí es sencillo saberlo o analizarlo. ¿A quién le conviene que hayan elecciones en Venezuela? No, pues de eso estamos claros que es para el propio gobierno para poder legitimarse. Entonces, lo mismo que hemos dicho durante todo el tiempo. La oposición lo que hace es servir como cómplice a la tiranía y a la dictadura. Si queremos un cambio en Venezuela, lo que se necesita es nuevos actores políticos. Y aquí la gran pregunta, bueno, pero ¿en quién entonces vamos a confiar? ¿En los militares? Yo creo que sí. Pero en los militares, ¿por qué no se han alzado hasta ahora?
o aquellos que se lanzaron, ¿qué ocurrió con ellos? Ya lo habíamos conversado en otros programas. Claro, pero es que hay que dejar claro una situación. Ya, o sea, estamos hablando de una situación política que se presenta desde el año 98 en Venezuela y que estamos en el 2025. Ha cambiado cualquier cantidad de mentalidades desde el punto de vista castrense. Entonces, evidentemente, yo no creo que exista una posibilidad real desde el punto de vista de un cambio, quizás desde las bases, por aquello del hambre y la desigualdad y todo eso, pero yo digamos que siempre veo un poco el pasado para entender el futuro y el presente sobre todo. Y entonces entiendo lo que ha pasado en Cuba, porque a Cuba nadie le importa, porque Cuba, estamos hablando de una Pero ¿cuál fue el dictadura, libreto de Cuba? pero hay otras dictaduras, Controlar la oposición. claro, En el momento en el que se controla la oposición, el juego político está trancado. ese es el arte de la guerra. Es el arte de la guerra. Es Nicolás Maquiavelo en su máxima expresión. Pero cuando eso se aplica y surge una verdadera oposición, es que caen las dictaduras. Sí, Y con apoyo, y aquí me permito en debatir un poco tu idea. dilo adelante. Y yo sí creo que sí puede haber un alzamiento militar, Ujú. pero que no se había dado ese alzamiento militar precisamente porque a quienes les correspondería asumir el poder eran cómplices de esto que supuestamente estaban sacando. Entonces, ¿cuál era el riesgo que asumía ese grupo de militares que de alguna manera Políticos, se atrevieran en esos momentos, se atrevieran a hacer un golpe de Estado o una restitución del orden constitucional, porque yo no lo llamo golpe de Estado, porque está en la Constitución, es permitido, es legal y es constitucional, de hacerlo? ujú, ¿Cuál sería la consecuencia política que traería tras colocar a una figura como Edmundo González, como Juan Guaidó, como Enrique Capriles o como Leopoldo López en la presidencia? el caos total. Por eso no lo habían hecho. Tan sencillo como eso, esa es mi conclusión. Claro, pero yo creo que más allá de esa conclusión, que no es mala, porque todas son hipótesis, porque no conocemos la realidad, habría que entender que quienes han entregado en el pasado todos los militares ha sido la oposición. Y ahora se entiende claramente cuál es la situación. Correcto. Nunca ha habido una oposición. Entonces, realmente el arte de la guerra, que es lo que estábamos mencionando, eh, se refiere claramente a que si yo creo mi propia oposición, los verdaderos opositores se sumarán a esa ficticia oposición que yo creé. Y a través de mi ficticia oposición voy a detectar líderes y voy a saber quiénes son los que realmente pueden hacerme daño dentro del punto de vista político y esquemático desde el punto de vista territorial. Y se persigue a esos líderes Y que se de verdad neutraliza. quieren lograr el cambio. Y se neutraliza. Entonces, si nos vamos, pues la muestra es muy similar en Venezuela, ¿no? Y en Cuba también se pasa, pero hablamos de Venezuela. Entonces, Venezuela tiene esa situación. Vemos a los líderes en la calle, haciendo vocería, y me persiguen, pero nunca los están persiguiendo. Y me atacaron, pero nunca los están atacando. Me están vigilando, pero ni siquiera los están viendo. Pero a los que realmente están persiguiendo, buscando en sus casas, abriéndoles las puertas, y llevándose a los detenidos, Están presos, desaparecidos y están recibiendo tortura. y esos son realmente la base opositora del país, entregada por la pseudo base. Correcto. Cuando la gente entienda esta situación Y dejen de apoyar y a quien dejen no de tiene que apoyar, apoyar, entonces probablemente puedan, empecemos a vislumbrar un cambio positivo en pero Venezuela. pueda renacer y va a nacer y puede emerger los nuevos liderazgos que serán los que realmente se van a entender que están en contra de eso. Y un verdadero liderazgo va a ser contundente, no va a tener paños de agua tibia, no los va a llamar al mediodía a una plaza para que lleven café y lleven a su viejito y vayan con bicicletas y piñata. Una verdadera oposición va a ser contundente en el liderazgo y en las acciones que se tienen que tomar y va a ser rápido. No, no es así, letardada, anunciada y hasta, si se quiere, payasa la situación. Una manera de detectarlo es que no van a hablar nunca en nombre de una unidad. ¿Unidad con quién? Con todos aquellos que han traicionado la esperanza de la población, Exactamente, con todos aquellos que han vendido a la población. es así, Quien hable de unidad pertenece a ese cogollo corrupto definitivamente. de la falsa oposición. La nueva oposición va a surgir y va a ir con contundencia. Y que esta plataforma sea base
para reencontrarnos todos aquellos que de verdad queremos un cambio positivo en Venezuela. Eso es importante decir. Ya es tiempo de que los nuevos liderazgos que están, que tienen ese deseo de hacer algo por Venezuela, porque hay muchos movimientos. Hay movimientos reales en Estados Unidos, hay movimientos reales en Chile, hay movimientos reales en Colombia, hay movimientos reales en España, y no estoy hablando de los que siguen a la pseudoposición. No, 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 no. No hablamos de esos payasos. Hablamos de gente que los repudia, que inclusive los abuchea, que va y les canta sus verdades en las plazas de Madrid, allá en Miami, que se los cantan en el centro, en Chile, en fin, donde los ven les dicen su verdad. Esa es la verdadera oposición. Sabemos que también la oposición, esta pseudo oposición, tiene una gran cantidad de gente que son sus robots de siempre, esos que los siguen y que a los que le prometen cargos, puestos, y son los que retuitean y son los que atacan. O sea, si tú no estás con la falsa oposición, esta que saqueó y que es evidente, porque ya lo dice Estados Unidos y yo le creo. Entonces, Que son los que atacan ajá. masivamente a aquellos que dicen, no, yo cuestiono, Y de una vez los tachan de chavistas y de comunistas. y tachan y atacan y discriminan, pero yo creo que ahí es donde entra la valentía y el valor de esos nuevos liderazgos. Porque si un liderazgo, nosotros por ejemplo sacamos todos esos programas y recibimos ataques, Ah, evidentemente, eso es normal. pero eso es parte de lo que, de la naturalidad de las cosas. Sabemos que hay varios robots Exacto, que siguen y auspician esa falsa oposición. Y aquellos que nos atrevemos a desenmascararla sin temor ni miedo, somos atacados. Pero ese ataque es parte de lo que se viene. por supuesto. Como la falsa oposición y el régimen pertenecen a lo mismo, porque los dos buscan exactamente lo mismo, que es perpetuar la tiranía en el país, es natural y normal que aquellos que nos atrevemos a alzar la voz en contra de ambos bloques políticos, que es uno solo, seamos atacados por esos dos grandes bloques Por políticos. supuesto. Pero aquí no hay temor y vamos para adelante. Con Dios Y que Padre sea con Dios Todopoderoso. Padre Todopoderoso Fíjate, quien teme. Entonces, si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? por supuesto. Y que sirva esta plataforma para empezar a reunirnos, porque no solo estamos en España, no solamente estamos en Europa, estamos en Estados Unidos, estamos en Latinoamérica y nos estamos reuniendo. Y nos estamos reuniendo y realmente nos estamos reuniendo. Y se están conversando situaciones bien importantes. Y, Entonces hay y que queremos perder, ayudar a Venezuela, pero desde la verdad. Y correcto. para poder ayudar a Venezuela de verdad hay que tumbar lo viejo. Y lo viejo se cae por sí solo. Y hay que sacar la verdad a la luz, Por supuesto. porque la verdad ha estado oculta. Y yo le doy gracias a Trump Bueno, Donald Trump lo hizo con toda la intención. de desenmascarar lo que había que desenmascarar. Por supuesto. Y si de alguna manera mi mensaje llega a él, y sigue desenmascarando. Perfecto. Tus contribuyentes lo necesitan y Venezuela también. Por supuesto. Y una Venezuela libre, verdaderamente libre, puede cooperar y se pueden hacer grandes cosas en pro de las naciones libres. Por supuesto que se puede hacer, pero se necesita un cambio real, de ética, de moral, de Dios en el corazón, de Dios en la mente Y de luz. y mucha luz. Y sabemos que esa pseudoposición luz No no tiene. lleva. Así que mucho cuidado en quien se pone la esperanza, porque la fe en Dios. Y si vamos a esperanzarnos, vamos a tener un plan. No tengamos esperanzas vacías. No esperemos. Trabajemos en función de algo más bonito y más provechoso para todos los venezolanos. La fe mueve montañas y tumba muros. Es así. Entonces eso está escrito. Bueno, ¿tú tienes algo más que agregar a este programa? No pierdan la esperanza, no se sientan desesperanzados. Y entendamos que Venezuela va a salir adelante Amén. con prosperidad, con amor, con armonía, con libertad y con Dios siempre de la mano. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Dios bendiga a Venezuela.